Bienvenidos al Ministerio Palabras Proféticas Más Seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. Severino de este lado, predicador de la Sagrada Escritura. Mi gente, pertenezco al Concilio de Iglesias Fe Apostólica RD, donde estamos llevando palabra de Dios y palabra de salvación. Mi pastor es Ezequiel Bruno. Nos encontramos en la parte de la barbacoa, llevando estas transmisiones de la palabra de Dios, donde queremos darle a entender al público que nos sigue a través de las diferentes redes sociales que hay un Cristo que salva, un Cristo que trae solución a nuestras necesidades, a nuestros problemas, y es el Cristo quien nos va a llevar al cielo, donde Él preparó morada para todo aquel que sea fiel, todo aquel que haga su voluntad. Bien, mi gente, un saludo especial a todos los que nos ven a través de estas redes cibernéticas que se encuentran en diferentes partes del mundo. Un saludo especial, Dios me le bendiga mucho, Dios les guarde. En el día de hoy, mi gente, vamos a tratar un tema, o mejor dicho, vamos a predicar bajo el tema habrá sorpresa. Entonces, cuando se le habla a la persona que habrá sorpresa, es porque hay algo que está escondido, que te puede hacer brincar de alegría, pero también, dependiendo cómo sean tus emociones, la sorpresa puede matar a cualquier persona. La sorpresa es algo que está escondido, que la gente no sabe que estaba ahí. Entonces, cuando sale a la luz, viene siendo una sorpresa para muchos, pero para otros que ya sabían que eso estaba ahí, no es una sorpresa. En este caso, nosotros vamos a hablar de la sorpresa que habrá en el cielo. La Biblia nos habla que habrá sorpresa. Entonces, como habrá sorpresa, vamos a hablar bajo ese tema. Vamos a predicar en el nombre de Jesús. La gente que son sabios, la gente que son entendidos, entenderán cuando las cosas son de Dios y cuando no son de Dios. En el día de hoy estuve estudiando en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 en adelante, pero cuando llegué en el versículo 37 hasta el 38, hay algo ahí que me llamó mucho a la atención, que es lo que quiero compartir con el pueblo que nos ve a través de todas las redes sociales. Escuchen, señores, estas cosas que el Señor nos muestra en esta parte. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37 y 38. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Gracias, Señor, te damos por estas palabras. Gracias, Dios mío, porque usted siempre nos habla, siempre nos corrige, siempre nos anima, de manera que podamos comprender y entender y poner en práctica tu palabra, que son severas, tu palabra que son fieles, tu palabra que son las que nos santifican para poder estar preparados para cuando usted venga a buscar a su pueblo, estemos preparados y podamos irnos contigo. Dios del cielo empieza a hablar, empieza, Dios mío, a transformar las vidas que van a escuchar palabra de Dios y palabra de salvación. Gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mi gente,
como nosotros podemos ver en esa lectura que acabamos de leer aquí, si dejamos la lectura así mismo como está, hay muchas personas que no van a entender la profundidad de la lectura, pero siempre que haya lo que es un desarrollo, se entenderá lo que nosotros vamos a decir en esta preciosa hora. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, estaremos hablando, como le dije, bajo el tema habrá sorpresa. Entonces, mi gente, la palabra de Dios nos enseña en el libro donde nosotros acabamos de leer, pero también en el libro de Génesis, la palabra nos sigue enseñando del pueblo que nosotros vamos a hablar en esta preciosa y santa hora. Dice la palabra de Dios que cuando Dios llama a Abraham, le hace promesa a Abraham y le dice a Abraham que va a ser de él una gran nación. Pero no solamente va a ser una gran nación, refiriéndose directa y específicamente a Israel. Esa gran nación era Israel. Pero también Dios le dice que de él saldrán reyes y naciones. O sea que hay una diferencia entre esa gran nación y esos reyes y naciones. Ahora, ¿por qué hay que poner esa diferencia? Porque si nosotros miramos bien la historia de la iglesia, la historia de Israel, mejor dicho, nos vamos a dar cuenta que los mismos árabes que son descendientes de Ismael también son hijos de Abraham. Entonces de ahí salen reyes y naciones. Pero no solamente de ahí, porque también si vamos a Cetura, la otra mujer que tuvo Abraham, también de ahí salieron naciones y salieron reyes. O sea que lo que Dios le dijo a Abraham, se cumplió la promesa tal como Dios le dijo. Ahora, refiriéndose a Israel, que era la nación a la que Dios le iba a hablar directamente, de donde viene la salvación, de donde viene Cristo Jesús, a quien nosotros debemos mirar. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Hay ciertas cosas que para nosotros poder entenderla, tenemos que mirar directamente a Israel. Siempre bendiciendo a Israel. Porque bendiciendo a Israel seremos benditos. A Dios sea la gloria. Pueden comentar, pueden compartir este mensaje para que la gente que están viendo puedan escuchar de estas sorpresas que nosotros vamos a hablar en esta preciosa hora. Entonces, volviendo allá, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue apresado, pero no porque lo apresaron y lo fueron a buscar y lo apresaron sin ellos saber, no, ellos se entregaron. En el momento fueron a comprar alimento, dice la palabra de Dios, fueron a comprar alimento a la potencia, la primera potencia que hubo en todo el mundo de los tiempos antiguos, esa primera potencia que Dios permitió que saliera de esta tierra. Precisamente Dios saca esa primera potencia de los africanos, el pueblo negro. De ahí Dios saca la primera potencia del mundo, que es Egipto, porque al Egipto pertenecer al pueblo africano, entonces Egipto es la primera potencia que hubo en esta tierra. ¿Qué sucede? Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel es oprimido y es encadenado allá, no pudiendo salir, sino que Dios tuvo que sacar al pueblo de Israel
con mano fuerte y poderosa. ¿A través de quién? A través de Moisés, el que era el candidato oficial para subir al trono del faraón. Pero ese mismo Moisés, Dios no le permitió subir al trono del faraón, sino que Dios lo saca, hace que se levante un problema en contra de Moisés, y Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto, y Dios entonces llama a Moisés y le dice a Moisés que él es quien va a sacar al pueblo de Israel, que ya estaba cautivo, estaba encadenado por 400 y pico de años. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, cuando entra de Canaán a Egipto, eran menos de 80 personas. No llegaban ni siquiera a 80 personas cuando salen de ahí. Y ahí empezaron a procrearse en Egipto. Empezaron a darle beneficio al pueblo de los egipcios. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que se procrearon tanto que el pueblo de Egipto empezó a temerle. Porque eso es lo que Dios hace con sus hijos. Cuando Dios nos llama para que salgamos del mundo a la iglesia, al evangelio, como usted lo quiera entender, de lo injusto a lo justo, Dios nos hace crecer, nos hace procrear espiritualmente y como quiera que sea. Dice la palabra de Dios que pasaron los 400 y pico de años y Dios entonces saca al pueblo de Israel con mano fuerte y poderosa, porque hay personas que están en el mundo que si Dios no los saca con mano fuerte y poderosa, no van a salir. Entonces Egipto representa el mundo e Israel representa el evangelio al tiempo que nosotros hoy estamos viviendo. Entonces hay personas que son fácil de usted predicarle y salen del mundo sin ningún problema. Pero hay otra persona que para usted poder predicarle tiene que bajarle la pesada, como dicen muchas personas. Hay personas que para poder dejar el mundo tienen que venir sin una mano, sin un pie, sin un ojo, sin el dinero que tuvieron en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo lo tiene atado, amarrado y no se le hace tan fácil. Usted no ve que el faraón, para dejar ir al pueblo de Dios, Dios tuvo que mandarle todo tipo de problema, todo tipo de enfermedad, todo tipo de plaga para que él dejara ir al pueblo de Israel. La última plaga que Dios le manda al faraón fue acabar con todos los primogénitos, desde humano hasta todo tipo de bestia que se encontraban en Egipto. Pero hay algo aquí fuerte, algo que nosotros debemos mirar, y eso es donde yo quiero pararme. Habrá sorpresa, dice la palabra de Dios. Ya cuando el faraón decide dejar ir al pueblo de Israel, decide darle la salida al pueblo de Israel, la palabra de Dios nos enseña aquí. Recuerden que le dije que eran menos de 80 personas que salen de Canaán y entran a Egipto, y ahora oye la cantidad de personas que van a salir de Egipto hacia Canaán nuevamente. Después de 430 años, dice la palabra de Dios. Escuchen bien lo que dice aquí.
partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. O sea que estamos hablando que aproximadamente salieron de Egipto solamente israelitas sin contar a los niños, un aproximado de casi 1 millón de personas. Porque cuando nosotros analizamos bien, contamos todos los niños más los adultos, mínimo tenían que haber ahí un aproximado de 900,000 israelitas. Pero aquí la Biblia especifica que habían 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Pero aquí me llama algo a la atención. Imagínense que los israelitas, como le dije, somos los cristianos de hoy. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Pero aquí hay otro grupo de personas que también se encontraban en Egipto. El versículo 38 dice: también subieron con ellos grandes multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Que ese grupo de personas que subió con el pueblo de Israel habían abandonado a los ídolos, habían abandonado a los dioses ajenos, habían abandonado toda la cosa mala que hacían sus naciones para unirse al pueblo de Israel. Eso es lo mismo que sucede hoy cuando nosotros como cristianos le predicamos a una persona y la persona deja el mundo, está dejando los placeres, está dejando lo negativo, todo lo que hacía que a Dios no le agradaba en el mundo, lo deja para venir al evangelio. Y eso fue lo que hicieron estas personas. La Biblia nos dice aquí que esa gente subieron con Israel. ¿Qué sucede, hermano? Hay muchas personas que están dentro de la iglesia que se van a perder. ¿Sabe por qué se van a perder? Porque nunca se han interesado por serle fiel a Dios, ni por vivir lo que dice la palabra de Dios, sino que se interesan por hacer lo que a ellos le dé la gana. Sin embargo, esta gente que no conocían de Dios, que no sabían quién era Dios, se unieron y dijeron: lo que está diciendo Moisés es verdad, porque hasta ahora mismo todo lo que él dice se ha cumplido al pie de la letra. A Dios sea la gloria. Y si hubiese estado hablando mentira, no se cumple todo lo que él dice. Yo siento la presencia del Señor en este momento. Y hoy nosotros estamos viendo lo mismo. Eso fue una sorpresa para el pueblo de Israel. Porque en esta última señal, esta gente que salieron, toda clase de gente. Recuerden que le dije en el inicio que la primera potencia mundial es Egipto, que pertenece al pueblo africano. De los 50 y pico de países africanos, Egipto es uno de ellos. Y Dios le entrega esa primera potencia a Egipto. Ahí estaban todas las naciones de aquellos días. Todas las naciones de ese tiempo iban a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto había comida. En Egipto había prosperidad. Lo mismo que es Estados Unidos hoy, eso era Egipto en aquel tiempo. Entonces, quizás muchos pueden decir: pero ¿cómo era que habían toda clase de personas, todo tipo de gente? Claro, hermano, usted sabe que donde hay una potencia, hay todo tipo de personas. Eso es como Estados Unidos en el tiempo de hoy. Si usted habla de Estados Unidos, es como hablar de todas las naciones, aunque no sea literalmente, pero es como
como hablar de todas las naciones. Cuando usted dice Estados Unidos, ahí están los rusos, están los coreanos, tanto del norte como del sur. Hay una mezcla de todas las naciones en Estados Unidos. En Estados Unidos están los dominicanos, haitianos, están los colombianos, están toda la gente en esa nación. ¿Por qué? Porque es la potencia mundial del siglo XXI. Y todo el mundo quiere llegar allá, todo el mundo quiere ver qué se siente vivir en Estados Unidos. Como en aquellos días, todo el mundo quería saber qué se siente vivir en Egipto, porque allá estaba la prosperidad, el dinero, y por eso todas las naciones fueron a Egipto. Pero ¿qué sucede? Que cuando la gente ve los prodigios y los milagros que el Señor le había entregado a Moisés, dijeron, vamos a tener que salir con esta gente. Gente que no creían en Dios, gente que estaban en la mundanalidad de su mente, gente que no tenía ni siquiera un chin de conocimiento. Se salvaron junto con el pueblo de Israel. Porque ¿qué representaba la salvación en aquel tiempo? La salvación en aquel tiempo tenía que ver con matar animales, ya sea cabra o oveja, sin defecto de 1 año, pero la sangre de esos animales había que untarse a la puerta de la casa, a los linteles, para que cuando pasara el ángel de Jehová que iba a matar a todos los primogénitos de Egipto, cuando vieran la sangre, no le hiciera daño a los que estaban dentro de esa casa donde había sangre. Que esa sangre también indirectamente apuntaba a Jesucristo en aquel tiempo. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucede? Esos egipcios y esas gente que eran del mundo, que no eran parte de Israel, en ese último momento de su vida, en esa última plaga, decidieron creer, aunque estaban haciendo y deshaciendo, matando, atracando, robando, prostituyéndose, haciendo todo lo que a Dios no le agrada. En ese último momento decidieron creerle al Dios de la gloria y se salvaron junto con Israel. A Dios sea la gloria. Hoy va a suceder lo mismo. Hay muchas personas, porque no vayan a creer que todos los israelitas creyeron al mensaje de Moisés. Hubieron muchos israelitas que se perdieron porque no creyeron el mensaje, no le untaron la sangre en la puerta de su casa. Y cuando el ángel no vio la sangre, se metió en esa casa de esos israelitas y lo mató. A Dios sea la gloria, a todos los primogénitos, refiriéndome para que ustedes puedan entender. Entonces, eso quiere decir que hoy está sucediendo lo mismo, porque hay personas dentro de la iglesia que se van a perder en su mundanalidad, porque visten, hablan, actúan como cristianos, pero no son cristianos. Sin embargo, hay personas que están en el mundo, que actúan como mundanos, hacen y deshacen, y en el último momento de su vida, aunque andan perdidos, entonces aquí nosotros vemos que esa gente van a creer en el último momento de su vida. Y gente que usted veía en la prostitución, pero que usted no estaba ahí cuando estaba muriendo, esa gente van a aparecer allá en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque en el último momento de su vida creyeron al mensaje de salvación, aunque no había pastor, no había evangelista, no había cantautores en el momento que murieron, pero ellos aceptaron a Cristo, creyeron en Cristo Jesús en el último momento de su vida y se salvarán y allá estarán en el cielo esperando al grupo de los salvados que vamos para el cielo.
A Dios sea la gloria. Eso será una sorpresa para muchos de nosotros los cristianos, porque nosotros los cristianos muchas veces creemos que porque la gente está haciendo y deshaciendo, no tiene una oportunidad. Ustedes siempre me han escuchado predicando la Sagrada Escritura, pero hay que predicarlo todo. No se puede predicar una sola parte. Hay gente hoy que nosotros lo vemos en la prostitución y nunca vimos que se convirtieron. Ustedes me están entendiendo. No hicieron profesión de fe. No se convirtieron a la vista humana, pero en el último momento de su vida creyeron. Varón, ¿cómo así? Eso hay que dejárselo a Dios. Hay gente que murieron en un accidente. Déjenme aclararle eso para que no se vaya a turbar el público que está mirando en este momento y el público que va a mirar después de esta transmisión. Hay gente que mueren en un accidente, nunca fueron a una iglesia, pero siempre escuchaban el mensaje de salvación, pero nunca creyeron. Pero en ese último momento de su vida, al ver que están entre la espada y la pared, que ya no hay otra salida, esa gente clama a Cristo, aunque sea en su mente: Señor, ten misericordia de mí, yo creo en ti. Creo que eres el Salvador del mundo. Pero hay muchos también que no van a tener la oportunidad de convertirse y arrepentirse. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Entonces la palabra nos dice aquí que ese grupo de personas, no dice qué cantidad de gente, pero nosotros podemos ver por lo grande que era Egipto. Aquí no había poca persona. ¿Sabe por qué no había poca persona? Porque yo le creo a la palabra. ¿Sabe lo que dice la palabra aquí? También subió con ellos grande multitud. Cuando dice grande multitud, está haciendo una diferencia de multitud. Multitud es una cosa y grande multitud es otra cosa. No era poca persona que se había unido al pueblo de Israel en el último momento de la predicación que llevaba Moisés en ese tiempo. En el último momento, en la última plaga, que era una última plaga decisiva, donde el faraón tenía que dejar ir al pueblo de Israel. Pero en ese mismo momento que el faraón tenía que dejar ir al pueblo de Israel, esa era la única oportunidad que tenían todas esas naciones de unirse al pueblo de Israel y salir junto con el pueblo de Israel y ser parte del pueblo de Israel y ser salvo con el pueblo de Israel. Yo me imagino que en todas esas predicaciones que estaba dando Moisés, esa gente ahí no querían creer, no querían entender, no querían hacerse, no querían hacer lo que Moisés le estaba diciendo. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Pero también habían de esos de esos egipcios y de las otras naciones que ya ellos sabían que todos los juicios estaban cayendo en todos los otros pueblos de Israel, menos en el pueblo donde estaba Israel. Porque ese pedacito ahí cayeron plagas en todas las otras provincias, menos en ese pedazo de tierra que pertenecía al pueblo de Israel. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Y habían personas que se añadían al pueblo de Israel antes de que ellos salieran. Es claro y es lógico y es entendido. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Pero esta cantidad de gente que se refleja aquí en esa lectura creyeron
en el último momento de su vida, en la última plaga, como hoy va a suceder en este tiempo que estamos viviendo. Hay personas que van a creer en Cristo Jesús. Después de escuchar tanto mensaje, usted lo ve como chivo loco, como que no saben lo que está pasando. Usted no ve cómo la tierra está temblando. Usted no ve que en toda parte del mundo la tierra está temblando y a cada nación le toca lo suyo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia ya establece, ya está profetizado en la Biblia que la tierra temblará como borracho. Hay mucha gente que no creían en Dios, de esos mismos sirios, de esos mismos que están en esa otra nación que se me fue de la mente ahora mismo, Turquía, que no creían en Dios, que no querían que le hablaran de Dios. Pero usted cree que cuando vieron que esos edificios estaban cayendo, no clamaron al verdadero Dios que los puede salvar. Sí, hermano, clamaron al verdadero Dios, porque ellos no son locos y ellos saben que el verdadero Dios viene de Israel. A Dios sea la gloria. Hay muchos que hablan de Alá y Alá y Alá y saben que Alá no es el verdadero Dios. Y cuando digo el verdadero Dios viene de Israel, me estoy refiriendo a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nació del pueblo de Israel. Y de Israel viene la salvación para todas las naciones. Cuando esa gente vieron los edificios cayendo, hay muchos de ellos que se convirtieron. Y hay muchos de ellos que estaban explotando y acabando a otras naciones que hoy no están vivos, pero creyeron en Cristo Jesús y Cristo Jesús lo va a salvar. Y en el último día, cuando ya se acabe todo, que Cristo resucite a su pueblo, hay mucha gente que se va a asustar, pero ven acá, pero este no era el que explotaba a la gente. Miren, hermano, hay tanto misterio en el Evangelio. Hay tanto misterio en el Evangelio que el que usted no vio cómo murió, usted tiene que hacer un silencio. Usted ve el mismo Bin Laden que tenía educación de los Estados Unidos, había estudiado, su filosofía viene de Estados Unidos, aunque él pertenecía a esos pueblos árabes, aunque él pertenecía al Medio Oriente, ese hombre tenía la sabiduría y el conocimiento de el pueblo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estudió en los Estados Unidos. Su educación viene de los Estados Unidos. Y ustedes creen que él no escuchó en alguna ocasión que el verdadero Dios no es Alá. Él lo escuchó. ¿Y usted cree que él no escuchó que si no se arrepiente de todo corazón al Dios de Israel se va a perder? Él lo escuchó. Igual que toda esa gente que están haciendo y deshaciendo. Y esa gente, yo me imagino que cuando la gente está acorralado y ya sabe que no hay salida, algo está haciendo. Y no estoy diciendo que todo el que está acorralado se vaya a convertir y que todo el que está acorralado se salvó. No es eso que estoy diciendo. Lo que estoy tratando de transmitirle al pueblo es que habrá sorpresa en el cielo. ¿Y qué sorpresas serán? Esa sorpresa, gente que usted pensó que estaban perdidos, en aquel día usted lo va a ver con salvación. Gente que usted vio que estaban en el teteo, como se dice en República Dominicana. Gente que estaban en cosas desastrosas. En el último momento de su vida se convirtieron. Al convertirse, entonces alcanzaron salvación. Y no solamente que se convirtieron, sino que lo hicieron de todo corazón. Varón, ¿y cómo así tan rápido? La Biblia especifica y dice claramente, desde que creíste, si no creíste en vano,
eres salvo. ¿Qué está diciendo ahí? Cuando tú creíste en Cristo Jesús, si no creíste de mentira, si no creíste para que la gente viera, si lo hiciste de todo corazón, eres salvo en ese mismo momento. Varón, pero no fue a la iglesia, eso no importa. Varón, pero no se bautizó, eso tampoco importa. Varón, pero es que nunca evangelizó, nada de eso importa. Cuando Dios va a salvar a una persona en el último momento de su vida, no tiene que bautizarse, no tiene ni siquiera que evangelizar, no tiene que hacer restitución porque no tiene tiempo para eso. Entonces, varón, ¿cómo usted dice eso? El ejemplo está en el ladrón de la cruz. Habían dos ahí, uno que no quiso creer y uno que creyó. Ese que creyó lo hizo de todo corazón. Si Dios le hubiese dado tiempo, claro que él iba a hacer restitución, se iba a bautizar, se iba a santificar, iba a hacer todo lo que un hombre y una mujer tiene que hacer hoy. Si Dios te dio tiempo, pero si Dios no te dio tiempo para usted hacer todo, usted ya es salvo en el mismo momento que creyó. Lo mismo sucedió aquí con este pueblo. Este pueblo que salió con Israel, ese mismo día se constituyó en pueblo de Israel. Ya no eran de las otras naciones. Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que se circuncidaron. A Dios sea la gloria. Se circuncidaron y comieron de la Pascua que tenían que comer. Al circuncidarse y comer de la Pascua, se constituyeron en hijos de Israel. Se constituyeron en israelitas, no natural. Ustedes me entienden, pero sí se constituyeron. Hoy lo mismo va a suceder. Cualquier persona que creyó de todo corazón y no le dio tiempo a asistir a una iglesia y murió en el mismo momento que creyó de todo corazón, es para el cielo que va. A Dios sea la gloria, a Él sea la honra. Acabo de hablar con prueba, le di ejemplo, le estoy predicando no solamente de mi mente, sino predicándole de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de compasión. Muchos de la iglesia, por estar mirando cosas que no deben mirar, se van a perder. Muchos de la iglesia, por no creer de todo corazón, se van a perder. Y muchos del mundo que andan haciendo y deshaciendo, se van a salvar. ¿Cómo va a suceder eso? Que en el último momento de su vida van a creer y van a entender que la salvación viene de Cristo Jesús y que ellos estaban mal y que tenían que arreglarse. Al contrario, muchos que estaban bien en la iglesia hoy están mal y van a morir en su maldad, van a morir en la abominación que están, van a morir detrás del traje que tienen, porque hay mucha gente que solamente están trajeados, eso lo entendemos, y van a morir detrás del traje, haciéndole creer a la gente, haciendo una pantalla, y nunca se convirtieron de todo corazón, y van a morir así, y se van a perder. Muchos que están haciendo milagros se van a perder. Muchos que están haciendo prodigios se van a perder. ¿Por qué? Porque solamente estaban buscando la gloria propia de ellos, no la gloria de Cristo Jesús, sino querían ser vistos. Incluso muchos de esos que están haciendo prodigios y haciendo milagros dentro de la iglesia, están haciendo esos prodigios directamente con brujería, con hechizo, con el mismo diablo, pero no con Dios. Esa gente se van a perder. Entonces también eso será una sorpresa, porque cuando usted ve que una gente estaba brincando, hablando en lengua, y que esa gente no vaya para arriba, sin embargo, la que estaba en la prostitución, el que estaba en el robo, en el teteo, en un sinnúmero de cosas que la Biblia condena, esa gente
téngalo por seguro, hermano, muchos de ellos, gran multitud de esa gente que no creían en Dios en el último momento de su vida, creerán. Dios les bendiga, Dios les guarde.